Buenas, empezamos con el capítulo que me tocó, que es la atención diferenciada al enfermo grave. Este es un capítulo del libro de los albores a los albores. Esta exposición es por Lorena León Castellanos. Mi código es 0122-018-1054. El objetivo principal de los cuidados intensivos es restablecer las funciones alteradas de uno o más sistemas orgánicos vitales y llevarlos a valores aceptables. Alfredo Darío Espinosa Brito. La historia de los cuidados intensivos empezó con un inicio empírico. A la segunda mitad del siglo XX se desarrolló técnico-científico ocurrido durante los últimos decenios en el mundo. Esta aparición de este tipo de medicina ha hecho variar diferentes conceptos de la atención asistencial, como se puede ver en la parte de la vista ética, al lograr programar la vida en situaciones que antes eran inimaginables, por medio de una innumerable cantidad de artificios tecnológicos que permitieron el soporte de las funciones vitales como la respiración y la función cardíaca. Por supuesto, la atención a los enfermos y a los traumatizados graves no es un fenómeno exclusivo del siglo XX. La historia y la literatura están llenas de ejemplos, lo que han hecho variar la forma de atención y los criterios de gravedad. También se puede ver que la visión clínica y el afrontamiento de la práctica médica en situaciones se puede ver una especialidad característica y muy distintiva que constituye a funciones menos empíricas y más a procesos de a conocimientos de los procesos fisiológicos y alteraciones fisiopatológicas. Como se puede ver, aquí vemos, su base eran las propiedades curativas que ofrecía la naturaleza, pero es una muestra de lo insuficiente de los medios que se contaba, pues también se podía ver que fueron avanzando un poco más en la tecnología de su siglo, y con esto se pudo tener ya de algo muy mágico y empírico con el componente religioso a algo más académico y tecnológico. Los factores importantes de estos avances a los cuidados intensivos del enfermo grave fueron la aparición de la anestesia, más conocimiento sobre el funcionamiento del cuerpo humano, como fueron los procesos fisiológicos y las alteraciones fisiopatológicas que se daban. También se puede ver cómo fueron las técnicas de asepsia y antisepsia en el desarrollo de la cirugía, y a su vez permitió un conocimiento más cabal de la fisiología y el funcionamiento de los diferentes órganos. También con esto podemos ver que unos avances trascendentales de esta misma época fue la revolución médica, en los cuales se pudo ver que los centros de investigación fueron llevados a las universidades. La enseñanza de la medicina pasó a efectuarse junto al enfermo, a trabajar en una parte más técnica y científica de este personal, para que así se pueda avanzar en los cuidados del desarrollo. También podemos ver cómo el método diagnóstico no invasivo permitió conocer las diferentes estructuras internas y realizar diagnósticos enteros y muchas veces precoces. La enseñanza de la medicina también sufrió una revolución. Como podemos ver, también se inventaron muchísimas cosas en las cuales se puede ver el electrocardiógrafo, y Lanster junto con esto pudo determinar los grupos sanguíneos, y que con esta posibilidad se podía hacer las transfusiones a los pacientes que habían perdido sangre. Esto se convirtió en una realidad para aquellos que habían sufrido de diferentes patologías, y antes era un poco indivisible imaginar su buen estado. También podemos ver que aparecieron los primeros antibióticos, se empezaron a comprender los principios de la nutrición, la farmacología, el desarrollo de potentes drogas que podrían coayudar al sostén de la vida. Se empezaron a reportar los primeros éxitos de reanimación cardíaca y aparecieron los primeros medios de ventilación para cortos periodos de tiempo. También se puede ver el inicio de la patología celular y los diferentes métodos diagnósticos que empezaron, como estos, uno que fue fundamentalmente en su ayuda, los rayos X. También podemos ver diferentes personas importantes que pasaron en este siglo, como puede ser Lanster, el cual habíamos nombrado, que inventó el electrocardiógrafo y determinó los grupos sanguíneos. También podemos ver el médico británico de apellido Curry, que realizó las intubaciones endotraqueales utilizando el tacto como guía. También uno muy importante es que entre 1542 y 1543 el gran anatomista Andreas Vesalio realizó las intubaciones endotraqueales en animales y se refirió a la posibilidad de ventiladores a través de cánulas huecas. 2 siglos y medio después fue la invención de el antes mencionado médico Curry. También podemos ver
el gran cirujano escocés Sir William McEwen, el cual vivió de 1848 a 1924, fue uno de los precursores de la neurocirugía y un profesor en la Universidad de Glasgow. También en 1895 la técnica fue modificada por el Dr. Alfred Kinsey, quien utilizó por primera vez un laringoscopio para facilitar la realización de la intubación. Más adelante, en 1911, el alemán Franz Kuhn publicó una amplia monografía sobre el método de intubación orotraqueal por la laringoscopia directa. También podemos ver cómo 2 años después de esto, el Dr. Chevalier Jackson empleó el mismo método de laringoscopia directa, pero auxiliándose con un laringoscopio en forma de U. Este mismo se cambió de forma a este instrumento para darle la que actualmente conocemos, en forma de L. Este modelo finalmente fue perfeccionado por Paulette Flagg. Como podemos ver, las técnicas respiratorias fueron importantes para el cuidado de muchos enfermos de cuidados intensivos o, como ya venimos tratando, de cuidados graves. Al principio podemos ver cómo se evolucionó la ventilación. Como podemos ver en la imagen de la parte de arriba, se ve la ventilación manual aquí representada, que dio como resultado la ayuda a muchos enfermos de cuidados intensivos, la cual esta fue la primera en inventarse y pues fue una solución muy óptima que se le dio a la ayuda para los cuidados intensivos de los enfermos graves por las medidas de las técnicas respiratorias. También se utiliza que la ventilación mecánica se vio con una mayor eficiencia, tanto que esta, pues al inicio, como veníamos contando, la ventilación se realizaba de manera manual, lo que obviamente imposibilitaba poder ventilar a los enfermos por periodos prolongados de tiempo. Aunque se utilizó para esta tarea el concurso de estudiantes de medicina, de familiares y monjas, esto no era muy eficiente como lo que se quería. Entonces, debido a esto, en el breve tiempo se confeccionó el primer equipo que realizaba estas funciones automáticamente, las máquinas mecánicas y la ventilación mecánica. Esto logró un gran impacto y pues varias industrias de países desarrollados empezaron una producción al poco tiempo y se convirtió en una verdadera competencia. El uso de los equipos de ventilación mecánica se extendió rápidamente. Ya no fueron solo los enfermos aquejados de la poliomielitis, sino también los intoxicados, los enfermos con grandes insuficiencias respiratorias, cualquiera que fuera su causa, los transoperatorios donde se hacía necesario el uso de analgésicos generales por periodos prolongados de tiempo o la relajación muscular para facilitar las técnicas quirúrgicas. La ayuda de estas máquinas para la adquisición de diferentes conceptos de la fisiología respiratoria ayudó mucho para mejorar los tratamientos actuales, como los podemos ver, ya que durante la década de los 70 comenzaron a reconocer las particularidades de la ventilación en diversas enfermedades específicas. También podemos ver que algo importante para este cuidado intensivo de los enfermos graves y esta atención que se le brinda por parte de los médicos son las técnicas cardiovasculares, en las cuales podemos ver interesantes descubrimientos en el campo de la terapéutica que fueron los realizados en el desentrañamiento de la fisiología del sistema cardiovascular. Los más importantes que se vieron en esta esfera fueron los siguientes: los trabajos de Adolf Fick, que lo llevaron a divulgar en 1870 su fórmula comprobada pocos años después por H. Hengrad y C. A. Kinquad para determinar el gasto cardíaco. También se puede ver la invención del esfingomanómetro por Scipion Rivaroschi en la práctica de la década del siglo XX. También se puede ver una importante la intervención del electrocardiógrafo por Etienne en 1903 a 1907 y la determinación del gasto cardíaco por la introducción de un catéter hasta las cavidades derechas del corazón o método Forsman's Klein. También algo importante que podemos ver es la creación de las unidades de cuidados intensivos a inicios de la misma época, ya que pues como podemos ver es muy importante la atención a estos enfermos graves, ya que puede generar, con todos estos medios que hemos visto, puede generar una mayor eficacia en su atención, en su diagnóstico y en el prolongar su vida. También se puede ver que la utilización de aminas vasoactivas a partir de fundamentalmente de la década de los 70, las cuales permitían generar un mayor espacio en los vasos. La aparición del catéter de flotación de Swan y Gans en 1972, que permitió posteriormente el
advenimiento de la computadora de gasto cardíaco. En relación con las técnicas cardiorrespiratorias y de resucitación que fueron estos pilares para ayudar al trabajo del enfermo grave, sus primeras técnicas tentativas exitosas ocurrieron a partir del siglo XIX, y el desarrollo de la tecnociencia también les imprimió un desarrollo más impetuoso en el pasado siglo XX. No obstante, la lucha contra el momento final de la vida ha sido una preocupación constante de los individuos. Todas las mitologías y las literaturas antiguas dan fe de ello. En Egipto, Isis rescató de la muerte a su cónyuge Osiris. En la Grecia clásica, Hércules bajó del Averno y rescató a la bella Alcides de entre los muertos, a donde la habían llevado su fidelidad de esposa. En las páginas del Nuevo Testamento, Jesús devuelve de la muerte a Lázaro y a la hija de la viuda. En la mitología náhuatl, Popocatépetl se niega a reconocer la muerte de su amada Itziaqual y la regresa a la vida convirtiéndose en montañas. Entre los escandinavos se contaba que Nana, diosa de las flores y la primavera, descendió al sitio de la muerte para devolver a la vida a su esposo Balder, el joven dios de la luz y la alegría. Todas estas leyendas esconden el deseo de vencer la muerte, tan válido como hoy. Entonces, aquí podemos ver que, como demuestran en la literatura y en estas antiguas leyendas, siempre ha habido este deseo de luchar y ganar contra la muerte. En el caso del enfermo grave, podemos ver que estas técnicas han ayudado a tener un mejoramiento de las condiciones del enfermo grave y a dar una mayor esperanza de vida cuando hay diferentes y particulares enfermedades o accidentes, los cuales nos llevan a recurrir a ellos. También podemos ver que hay importantes antecedentes también en las técnicas vasculares, como podemos resaltar el reporte realizado por Bonnen en Alemania, en el que cuenta las exitosas reanimaciones que se llevó a cabo en animales por medio de la administración del masaje cardíaco externo en 1878. Todo esto podemos ver que cómo han ido evolucionando estas técnicas a lo largo de la historia y cómo fueron los primeros inicios y estos personajes que destacaron a la hora de estas creaciones de las nuevas técnicas, las cuales nos han proporcionado el mejoramiento del cuidado del enfermo grave. También podemos ver que en el caso de los principios y las técnicas para la nutrición del enfermo grave, los sistemas de monitoreo electrónico de las diferentes funciones vitales o de los desarrollos de las diferentes técnicas invasivas, tanto diagnósticas como terapéuticas, ya sean las punciones lumbares, las traqueotomías, la pericardiocentesis, las toracotomías, las pleurotomías. Entre las técnicas invasivas hay dos que merecen una breve referencia: la cateterización de venas profundas y la implantación de marcapasos cardíacos temporales o permanentes. La cateterización de las venas profundas se convirtió en una verdadera necesidad para solucionar diversas situaciones en el enfermo grave, como la obtención de sangre de las cavidades cardíacas, la determinación del gasto cardíaco, las posibilidades de tener garantizados una vida venosa permeable en tiempos prolongados. Entre los primeros intentos exitosos se cuenta el de Werner Forssmann, quien introdujo una tubuladora a través de las venas antecubitales, con la cual pudo llegar hasta las cavidades derechas del corazón. También podemos ver que los marcapasos fueron evolucionados con el mundo de la tecnología. De los primeros grandes, pesados y asincrónicos, se pasó a los llamados a demanda, que eran capaces de censar por los ritmos cardíacos normales y dejar de funcionar cuando ellos ocurría, para volver a tomar el mando con la frecuencia en el enfermo. Ahora son más novedosos y automáticamente adaptables. También se pueden ver que las primeras unidades de los cuidados intensivos surgieron en la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, por el médico austriaco Peter Safar, y en Nueva Zelanda en 1958. En sus inicios, estas unidades fueron concebidas fundamentalmente para el manejo de la ventilación, pero rápidamente se aceptaron en ellas pacientes con distintos procesos que ponían en peligro sus funciones vitales. Ya al año siguiente se creó la primera unidad con un perfil diferenciado para la atención de los pacientes con enfermedades coronarias en Estados Unidos. También en ese país, y casi al unísono en otros países como Alemania e Inglaterra, se fundamentaron las primeras unidades de cuidados intensivos pediátricos. A lo largo de la década de los 60 más o menos, otros países fueron adoptando este tipo de unidades, lo cual era muy bueno, ya que estos fueron los pioneros entre encontrar el diagnóstico preciso para determinar la gravedad del paciente y tener una creación de equipos interdisciplinarios, los cuales no solamente veíamos lo que era la vida por la parte del médico, sino también estaban junto con él enfermeros, psicólogos, nutricionistas,
y diferentes personas del área de la salud que ayudan a tener un mayor proceso a la hora de tratar al cuidado del paciente grave, a tener esta atención diferenciada al enfermo grave, la cual no solo puede ser realizada por el médico, sino este equipo interdisciplinario que lo apoya y apoya al enfermo en cada momento de su curación. Ya que pues en esto se pudieron mejorar la serie de modificaciones sustanciales en cuanto a los métodos de trabajo, evolución y entendimiento del enfermo y las enfermedades, así como unos nuevos conceptos éticos y en relación con lo mismo unos nuevos conceptos que se dieron a través de la creación de estos primeros cuidados intensivos, ya que fue esta atención integral en el paciente. Para finalizar, podemos ver que el objetivo principal de los cuidados intensivos es restablecer las funciones alteradas de uno o más sistemas orgánicos vitales y llevarlos a valores aceptables para la vida ulterior del individuo. Esto se hace con el fin de ganar tiempo para el tratamiento simultáneo de la enfermedad de base que provocó el cuadro clínico crítico y devolver a una persona útil a la sociedad. Hay pacientes que con el resultado de su enfermedad o el estado avanzado en que ésta se encuentra, una vez diagnosticada su afección, siempre van a estar potencialmente graves. Algunos compañeros han denominado a este tipo de pacientes como graves crónicos. No a este grupo al que nos referimos, sin dejar de reconocer la gravedad o el riesgo elevado de morir que ellos representan, ya que el curso inexorable de la enfermedad o la mayoría de las complicaciones que le sobrevienen no pueden ser modificadas por el tratamiento médico, aún con los modernos procederes terapéuticos a nuestro alcance. En fin, es decir que el principal criterio para la admisión de enfermos a este tipo de servicios viene dado por el grado de recuperabilidad que, independientemente de su gravedad, posea el paciente en cuestión. En esto se hallan dos determinantes de aspectos muy importantes: el bagaje de las investigaciones sobre la enfermedad para contar con un diagnóstico preciso y el factor subjetivo dado por el criterio y la experiencia del médico. Tenemos que añadir que este tipo de enfermo tiene que tener un desarrollo de transpatología que se le suman actualmente a los pacientes un criterio total de irrecuperabilidad para ver si pueden servir como donantes de órganos o, más en algún caso, cómo pueden tener este tiempo de mejorarse. Es decir que esta nueva especialidad, como lo veníamos diciendo, que es la atención diferenciada del paciente grave en el campo de la medicina, tiene características muy propias que incluyen la estrecha interrelación con los adelantos de la técnica y la ciencia, la comprensión desde un punto de vista diferente al tradicional en medicina del enfermo grave, la necesidad de grandes recursos económicos, puesto que, como hemos visto a lo largo de esta presentación, todos estos inventos tienen un costo económico muchas veces muy grande y el sostenimiento de estos pacientes también lo conlleva. También podemos ver que se presentan nuevos conceptos éticos y nuevas formas de enfocar la terapéutica y el diagnóstico, muy importantes para esto, ya que con el diagnóstico preciso podemos tener un mayor acierto a la hora de dar cuál es la causa de la enfermedad y, de la mano con la terapéutica, ayudar a este tratamiento para mejorar al enfermo grave. También podemos tener nuevas concepciones sobre el equipo de trabajo, el cual lo podemos ver en la relación de diferentes profesionales de la salud trabajando por el bien de un solo enfermo, y un cambio continuo en los métodos y las organizaciones de trabajo. También podemos ver que se encuentra todo esto en una fase temprana del desarrollo. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Lorena León Castellanos y esta es mi exposición del trabajo evaluativo número 2.